Bueno, pues buenas tardes, familia. Hoy es un gozo y es un privilegio para nosotros pues dar esta palabra de parte de Dios. Entonces, yo creo que hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para nosotros como cristianos. Y ese tema es la armadura de Dios. Me gustaría, si está Noemí, pasa por favor, porque me gustaría explicarte un poquito acerca de la armadura de Dios. Hoy vamos a ver en Efesios 6:11 acerca de este tema. Y dice la palabra: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En otra versión habla de los engaños del diablo, de las estrategias que el diablo usa para engañarnos, porque obviamente a él le interesa que nosotros caigamos, que nosotros tropecemos. Y dice el verso 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y luego dice el verso 13: por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. No dice solamente una parte, dice toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, porque yo creo que todos pasamos días malos, estemos o preparados o resistamos hasta el fin con firmeza. En otras palabras sería con fe, porque dice también la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo creo que algo que cabe mencionar aquí es que a lo mejor muchas veces muchos de nosotros no sabemos que estamos en una guerra espiritual. Y hoy te lo vengo a decir, porque tú estés consciente o no, estamos en una guerra espiritual. Y yo creo que así como un guerrero se viste y se prepara para la batalla con una armadura espiritual, con una armadura, natural, de igual manera nosotros como cristianos debemos de vestirnos también con una armadura espiritual y prepararnos para la batalla, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y luego dice el verso 14: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y fíjate, aquí vemos el cinturón, ¿sí? Y en aquella época los hombres usaban unas túnicas largas, que cuando ellos entraban en la batalla lo que hacían era precisamente ceñirse esa túnica con el cinturón, porque de alguna manera se lo recogían un poquito la túnica y eso les permitía moverse libremente. Fíjate, otro uso del cinturón es que les servía para poder colocar las armas en este cinturón. Otro uso del cinturón de la verdad era también sostenía toda la armadura. Entonces era importante el cinturón porque también era un símbolo de estatus para ellos. Los identificaba como soldados romanos y ellos lo usaban, estuvieran en servicio o no. Y por eso es muy importante que de igual manera nosotros nos vistamos con esa armadura día a día. Es muy importante de verdad que nosotros ahorita en la actualidad a lo mejor no nos vamos a poner una armadura como tal, pero sí podemos ceñirnos, sí, como dice la palabra. ¿Cómo nos ceñiríamos ahorita en la actualidad con el cinturón de la verdad? Bueno, pues de alguna manera es siguiendo su palabra íntegramente, sí, obedeciéndola, porque a lo mejor hay algunas partes de la Biblia que sí me interesa seguir y otras partes que no me gustan y digo, ¿sabes qué? Esto no lo voy a seguir. Y aquí Dios nos está hablando en esta tarde que la palabra debemos de seguirla y obedecerla íntegramente. Entonces yo creo que algo que nosotros tenemos que hacer es precisamente cada mañana abrir nuestra Biblia,
y acercarnos a ella, porque sabes que la palabra es la verdad de Dios y esa palabra nos protege, nos da dirección y nos ayuda, como decíamos ahorita, en el día malo. Nos ayuda contra las estrategias, contra las mentiras, contra los engaños que el diablo va a querer poner para que nosotros tropecemos. Entonces es muy importante que desde la mañana lo primeritito que tú hagas sea prepararte para la batalla, abriendo tu Biblia, escudriñándola, o sea, leyéndola detenidamente y preparándote para la batalla. Porque algo importante de la Biblia es que nos ayuda a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Otra cosa importante es que nos da guía, nos da sabiduría para tomar decisiones día a día. Dice la misma palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Bueno, vamos a continuar ahí en Efesios 6:14, la segunda parte. Dice vestidos con la coraza de justicia. En esta versión dice protegidos por la coraza de justicia. ¿Y qué es lo que nos cubre la coraza? La coraza es esta como pecherita que nos cubre principalmente el corazón. El corazón es, pues todos sabemos que es una de las partes más vitales, ¿no? De los órganos más vitales que tenemos. Entonces, si el corazón falla, pues todo nuestro cuerpo no va a funcionar. Y para Dios es igual de importante. El corazón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces para Dios es igual de importante que nuestro corazón esté protegido, porque de ahí es de donde nosotros va a partir lo demás de nuestro día a día. Es donde, ¿qué hay en el corazón? En el corazón están las emociones, están los sentimientos. Entonces nosotros todos los días tomamos decisiones. Todos los días, bueno, más bien la mayoría de las veces nos basamos en nuestros sentimientos para tomar una decisión. Podemos estar tristes y buscar a Dios, pero cuando estamos contentos y ya tenemos lo que le pedimos, ya no lo buscamos. O podemos estar contentos y venir y gozarnos, pero cuando estamos tristes nos olvidamos que está Dios. O a veces puede ser que nos enojemos y ya no estoy enojado con Dios porque no me ha dado esto o no me ha dado aquello, o alguien que yo amo está enfermo y entonces nos enojamos con Dios. Y esas emociones hacen que nosotros decidamos acercarnos o alejarnos. Y no es así, no es que nosotros tenemos que basar nuestras decisiones y nuestra búsqueda de Dios de acuerdo a cómo nos sintamos, porque un corazón que está lastimado, un corazón que está herido físicamente, o sea, bueno, naturalmente, va a hacer que todo nuestro cuerpo funcione mal o no funcione, lo debilite. Y un corazón espiritual lastimado no va a creer en Dios. Dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. Entonces un corazón que está lastimado, un corazón muerto, o sea alejado de Dios, no va a creer en la palabra que Dios nos da, no se va a querer acercar. Y muchas veces cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes o cuando estamos enojados, lo que hacemos es estar viendo lo que los demás hacen. Y no sé si te pasa que a veces vemos que cosas que nos molestan, que nos parecen injustas, pero cuando nosotros las hacemos ya no son tan injustas. Por ejemplo, si tú vas manejando y alguien se te mete o bueno, a mí me pasa mucho que de repente veo que se meten y ay, me choca y me enojo, pero cuando yo lo hago, es que yo sí traía prisa, es que yo sí tengo que, ¿sabes? Como que ponemos un pretexto para por qué nosotros sí podemos. Entonces, lo que nos llevan las emociones es hacer y a tomar decisiones que no nos van a servir. Entonces, dice ahí en Romanos, protegidos por la coraza de justicia. La justicia puede ser mi justicia, como te decía, lo que a mí me parece que está bien, lo que está mal. Y a veces, como nosotros actuamos, creemos que nos merecemos una respuesta. Y a lo mejor sí es lógico. Yo como trato, quiero que me traten. Yo como hago, quiero que me hagan.
Y entonces nuestra vida se basa en hacer las cosas bien para que nos respondan. Y no es que no nos esforcemos por ser mejores amigos, papás, esposa, esposo, hijos. No es que no nos esforcemos, sino que creemos que por ser de tal manera nos merecemos que Dios nos bendiga, nos merecemos que Dios nos dé. Y pensar así está mal, porque esa coraza que nosotros nos ponemos, esa va a ser de papel, eso no nos alcanza. Dice la Biblia que lo mejor que nosotros podemos tener y podemos dar y podemos ofrecerle a Dios, eso no es suficiente. Dice que es un trapo de inmundicia, porque nunca vamos a ser buenos. Dice también la Biblia, no hay ni un justo, no va a haber alguien. Tú piensa en la persona que creas que es la más buena, no va a ser suficiente. Entonces, ¿cuál coraza nos sirve? La justicia de Dios. Dios, a pesar de que no lo merecíamos, Él sí dio por nosotros. A pesar de no ser buenos, Él se dio, nos dio a nosotros salvación. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro día a día, sí es esforzarnos y echarle ganas, pero es creer para ser justificados por y a través de Jesucristo. Continuamos con Efesios 6:15 y dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Es decir, el tercer elemento de la armadura de Dios es el calzado. Y todos nosotros sabemos lo importante que es tener un buen calzado, ya sea para caminar, hacer deporte, bailar, cualquier actividad que tú tengas que hacer. Un buen calzado siempre te va a dar seguridad, ¿verdad? Si tienes un zapato que te queda grande, chico, o está muy apretado, incómodo, normalmente tienes los pies adoloridos, se te hinchan, te salen ampollas, callos, etc. Pero imagínense un soldado en plena batalla que estuviera descalzo, en terreno áspero, pedregoso, con los escombros de toda una batalla. La verdad no podría participar en la guerra, ¿verdad? Se limitaría. Entonces es bien importante que tengamos un buen calzado, porque este nos permite caminar libremente y sin temor, ¿sí? Y bueno, aquí habla también del evangelio, ¿verdad? Evangelio de la paz. Este evangelio significan las buenas noticias. Aquí en esta casa, cada domingo recibimos buenas noticias. Nos enseñan a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos grupos en casa donde también otras personas nos comparten la palabra o compartimos la palabra. Tenemos la escuela de ministerio y ahí estamos aprendiendo constantemente esas buenas noticias. Hablamos del amor, bueno, nos hablan y hablamos del amor y la gracia de Dios, de la sangre preciosa de Jesús derramada para nosotros, ¿verdad? Para el perdón de los pecados y todo lo que es el plan de salvación y lo que esto conlleva. Sabemos que hay sanidad, restauración, libertad, provisión en Cristo Jesús. Y al aprender todo esto, nos dice también la palabra de Dios que Dios tiene planes de bien y no de mal. Él nos ofrece un futuro y una esperanza, ¿cierto? Y ahorita nos hablaba Sacha del corazón. Cuando todas estas cosas las tenemos bien marcadas en nuestra mente, han bajado a nuestro corazón, sabemos que Dios es real y que sus milagros pueden suceder y suceden. Y entonces no nos podemos quedar callados, debemos de compartirlo. Allá afuera hay muchísimas personas que no conocen todas estas maravillas y milagros de parte de Dios. Hay personas que viven en soledad, en tristeza, porque no conocen todo esto. Y nuestra misión como guerreros, como soldados de Dios, como hijos de Dios, es hablarles de esas buenas noticias. Y también debemos de ser testimonio vivo, ¿verdad? De su amor. Debemos de ser mansos, debemos de ser humildes, debemos de tratar a las personas, dice su palabra, como queremos que nos traten, ¿verdad? Y puede que te encuentres en la sala de un hospital, puede que te encuentres en la junta de padres de familia, donde quizá lo que estás viviendo no te agrada. Puede que te encuentres en la fila del banco cansado. Y a veces esos pequeños momentos son una oportunidad para hablar de la palabra de Dios.
Así que debemos de ponernos nuestro calzado sin temor y tener la seguridad de que Dios es real y que su palabra es verdad. Proclamar el Evangelio de la paz. Y por último les quiero leer: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Y bueno, siguiendo con este tema, yo te quiero hablar sobre Efesios 6:16, que dice: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y aquí nos podríamos preguntar qué es fe, ¿verdad? Creo que todos podríamos decir qué es fe. Pero en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo encontré otra versión que me gustó mucho, que dice que fe es confiar en Dios, de que vamos a recibir lo que esperamos, y es estar convencidos de las cosas aun cuando no las vemos. Muchas veces vamos a estar en situaciones donde no sabemos si va a pasar o no va a pasar, pero es nuestra fe ahí donde tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Y creer sobre todo. Porque dice que el escudo me protege de los dardos, de las flechas del enemigo, y normalmente eso va a ser en nuestra mente. Hace tiempo salió una película que se llama Corazón Valiente, y en cierto momento, una de las escenas, se ven dos ejércitos. Esa película era con Mel Gibson. Se ven dos ejércitos a punto de pelear. Cuando dan la orden de atacar, en aquellos tiempos no eran balazos, no eran armas, no eran pistolas, ¿verdad? En aquellos tiempos eran espadas, eran flechas, y todos los guerreros traían su escudo. Entonces, en cierto momento en esa película, cuando dan la orden, los guerreros con el escudo se protegían. Y se ve claramente en esa película cómo ellos empiezan a protegerse de que las flechas no caigan. Y sabes que el enemigo va a querer debilitarnos en esa área. El enemigo no va a mandar una flecha, va a mandar muchas, y normalmente las va a mandar a nuestra mente. Y a nuestra mente nos va a decir que no somos capaces, que esa enfermedad que tenemos no tiene cura, que esa situación económica no la vamos a poder sobrellevar, que no vamos a poder salir adelante, que no somos capaces. Y lo que va a hacer es que nos va a meter en miedo, nos va a meter en pánico. Pero ¿sabes? El escudo de la fe nos debe llevar a cosas mejores. Y la Biblia dice también que nos da Dios una medida de fe, que es un regalo que Él nos da, y que en cierto momento nosotros tenemos que hacer que esa fe crezca. No nos podemos quedar enanitos, sino al contrario, tenemos que buscar que nuestra fe crezca, se fortalezca, de tal manera que podamos resistir los dardos del enemigo y poder cubrirnos, y poder, incluso cuando ya tenemos más fe, sabemos de dónde viene el dardo, de dónde viene el ataque, y podemos cubrirnos mejor, ¿verdad? Entonces, el escudo de la fe, cada día tenemos que estar bien seguros de que tenemos que irla creciendo, que no nos podemos quedar con esa fe, y tenemos que buscar cada día mucho más fe, ¿verdad? También dice que cuando la fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios. Muchas veces en nuestras fuerzas no vamos a poder con las flechas que el enemigo nos da, pero sabemos que Dios sí lo puede hacer. Sabemos que cuando confiamos en Él, cuando nuestra fe cada día es más grande, también nuestra fe mueve el poder de Dios. Aun cuando nosotros no sepamos de dónde va a caer o de dónde va a venir esa flecha, Dios ya está preparando el combate, y Dios ya está preparando de qué manera nosotros podemos resistir. Entonces yo te invito a que nuestra fe sea cada día más fuerte, se fortalezca, y sea cada día esa medida de fe que Dios nos ha dado, la crezcamos cada día más.
Bueno, vamos a continuar ahora con Efesios 6:17. Y aquí dice, tomad el yelmo de la salvación. Un sinónimo de yelmo es casco. Y yo creo que todos sabemos que en muchas actividades se usa el casco como protección vital. La palabra vital quiere decir que es una línea muy delgada que se puede decidir entre la vida o la muerte. Y hablando espiritualmente, el yelmo nos va a proteger de todos esos pensamientos, de todos esos ataques que el enemigo quiere llevarnos. No nos puede tocar, pero nos puede inspirar a tener malos pensamientos. Dicen que toda acción empieza con un pensamiento. Aquí me llamaba mucho la atención cuando leía yo lo del yelmo, que no solamente nos protege la cabeza. Si ustedes se fijan, nos protege los oídos, algunos cascos protegen los ojos, protegen la boca. Entonces, una de las cualidades que tiene el yelmo, aterrizándolo en la palabra, en lo espiritual, es que nos protege nuestros pensamientos. La palabra dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos empezamos a quitar ese yelmo? Poco a poquito nos lo empezamos a quitar. Pues empiezan nuestros ojos espirituales a ver las cosas diferentes, los oídos empezamos a escuchar de manera diferente, empezamos a hablar de manera diferente. Por eso es tan importante que tengamos blindada nuestra cabeza con el yelmo. Luego dice la palabra salvación, significa salvo, significa limpio, significa que Dios, Jesús, ya pagó un precio muy grande por nosotros, que Él va delante de nosotros lidiando las batallas, que tenemos que confiar que en Él somos más que vencedores, que si Él está conmigo, nada puede estar contra mí, que el enemigo no tiene parte ni suerte en la forma en cómo yo tengo que pensar. Yo tengo que direccionarme, ser más Cristo y menos yo, tener el carácter de Cristo, tener la palabra correcta que yo pueda dar. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, recordemos siempre, a mí me llena mucho esto, lo pensamos, pero hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo, y ya que lo tengamos, que es lo correcto, que son los planes de Dios, lo bajamos al corazón y lo transmitimos, porque muchas veces pensamos en emoción y las cosas no salen correctas. Entonces, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos nos van a proteger de todo eso. No permitamos que el enemigo quiera arrancarnos el casco, el yelmo de salvación. Es una parte vital en nuestra vida espiritual para seguir avanzando. Echar fuera todo pensamiento que no venga de parte de Dios, ponerlo delante de Él y pensar, ¿es lo correcto? Para poderlo bajar a mi corazón. Muchas veces los pensamientos nos llevan a hacer cosas incorrectas, a ver lo incorrecto, a ver, ya no vemos nada bien, ya vemos pura paja, ya no vemos las cosas con claridad, pero es porque nos estamos levantando ese casco. Hay una palabra muy bonita que con esto quiero concluir, que está en 2 de Corintios 10:5, y me encanta porque dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. En otra versión dice para ser obedientes. Entonces, cuando vamos caminando, cuando vamos siendo direccionados por el Espíritu Santo, todo pensamiento tiene que ser correcto, todo pensamiento debe ser igual al pensamiento del Señor. Yo creo que tenemos que tener la convicción de ir avanzando. Sabemos que la lucha la tenemos diariamente, tenemos que guardar el pensamiento, cómo direccionamos nuestras cosas, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, la manera en cómo hablamos. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de llevar cautivo todo pensamiento que pueda venir de parte del enemigo, porque si Dios, Cristo está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y yo les invito a que
esta palabra, esta armadura que hemos decidido ponernos el día de hoy, no quitemos ninguna de las partes, que veamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, cómo caminamos, cómo nos direccionamos. Y bueno, pues es una palabra muy hermosa y yo espero que la hagan rema en su vida. Amén. Bueno, vamos a continuar con Efesios 6:17 y ahí la palabra sigue diciendo: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? En el original hay dos palabras que se usan para definir la palabra de Dios en las Escrituras. Una es logos y la otra es rema. Logos, que es la que seguramente muchos conocen, es toda la palabra que Dios ha declarado, ¿sí? Es toda la palabra de Dios que está en la Biblia. Y rema es una palabra específica de Dios revelada por el Espíritu Santo para un momento específico en mi vida, ¿sí? Entonces, el rema es Dios hablándome a mí de manera personal a través de un versículo o un pasaje de la Escritura. Y precisamente rema es la palabra que se usa aquí en Efesios para definir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es el arma poderosa que Dios pone a mi disposición. Dice Juan 14:26 que el Espíritu Santo no solo me enseñará, sino que también me recordará todo lo que Dios me ha dicho. No sé si les ha pasado cuando leen la Escritura que hay versículos que de repente saltan a nuestra mente como si de repente tomaran sentido para nosotros o como si hubiesen sido escritos especialmente para mí en ese momento de mi vida, ¿sí? Son esas palabras que vienen a mi mente sin que las hubiese estado pensando, pero que son la respuesta que necesitaba. Y es precisamente eso lo que es la palabra, la espada del Espíritu, ¿sí? Debido a que no solo es la palabra de Dios, sino que es el Espíritu Santo que le recuerda a mi mente esa palabra y se vuelve poderosa en mi vida, ¿sí? También vamos a ver que el propósito de la espada del Espíritu es fortalecernos para resistir los ataques del diablo, ¿sí? Que vienen a desanimarme, que vienen a derrotarme, que vienen a meterme en algún tipo de tentación, ¿sí? Entonces, porque ¿de qué me sirve tener mi Biblia en mi casa? ¿Sí? La Biblia es mi espada, es la palabra de Dios. ¿De qué me sirve tenerla en mi casa, abrirla y hasta ponerla a la vista de todos? Y cuando salgo a la calle, cuando voy a mis actividades cotidianas, voy a ser tentado. ¿De qué me sirve? No me va a servir de nada. Necesito llevar la espada del Espíritu, necesito llevar la palabra de Dios en mi mente a todos lados, ¿sí? Hay una escritura en Nehemías que habla, ahí en el libro de Nehemías, que habla de cuando Nehemías regresa a Jerusalén y empiezan a reconstruir la ciudad, cuando los enemigos se dan cuenta que ya van muy avanzados, ¿sí? Estos los enemigos planean atacar a Jerusalén para evitar que construyan la muralla, ¿sí? Para desanimarlos. Pero Nehemías y el pueblo deciden muy sabiamente no solo seguir construyendo la muralla, sino que deciden llevar en una mano todo el tiempo con ellos una espada, ¿sí? Dice la palabra en Nehemías 4:17 que prácticamente con una mano edificaban y con la otra mano llevaban su arma, ¿sí? Y nosotros debemos ser así, porque también somos obreros, somos arquitectos, mamás, estudiantes, pero si tú eres cristiano, también eres un soldado de tiempo completo, ¿sí? Así que tienes que tener tu arma todo el tiempo contigo, ¿sí? Porque cuando venga el enemigo, ¿sí? ¿Cómo vas a contrarrestarlo? ¿Sí? Él no le teme a tu opinión, le teme a la verdad, ¿sí? Y la verdad, porque la verdad es la que tiene poder, ¿sí? Y si yo no tengo la verdad en mi mente y en mi corazón, yo no tengo un arma para la batalla, ¿sí? Y por más protegido que esté, ¿qué soldado sale a la batalla sin armas, ¿sí? Tenemos que no solo llevarla en nuestro corazón y en nuestra mente, sino ponerla en práctica. Así que también tenemos que ser como los soldados. Un soldado jamás será enviado a la batalla sin que antes fuera fuertemente entrenado en el uso de la espada. Y nosotros como cristianos, en medio de una batalla espiritual, también tenemos que entrenar, ¿sí? Tenemos que hacer constantemente la palabra de Dios. Esa palabra que me fue revelada para mi vida,
¿sí? Es una instrucción como soldado. Así que profundicemos en la palabra de Dios, ¿sí? Entre más nos expongamos a las Escrituras, tanto más el Espíritu Santo va a revelarnos la palabra de Dios. Va a hacer que esa palabra actúe a nuestro favor, ¿sí? Así que profundicemos y seamos también soldados hábiles en el uso de la espada del Espíritu. Bueno, pues yo creo que para nosotros fue de suma importancia entender lo que significa ponernos toda la armadura de Dios. Y yo creo que así como todas y cada una de nosotras aportamos un granito de arena, yo creo que la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que permanecer en la palabra para poder ser verdaderamente sus discípulos, para poder mostrar al mundo nuestro amor, porque primero nos amamos unos a otros. Entonces yo creo que es muy importante en esta tarde que de verdad tú entiendas esto y que tú puedas, a lo mejor si ves a alguien que a lo mejor no trae bien puesta su armadura, no hagas leña del árbol caído, que seas una persona que ore por esa persona. Pero si tú eres parte del problema o parte de la solución, porque tú eres su líder, pues llevarlo a la fe para que esa persona pueda equiparse para la batalla, pueda ponerse toda la armadura, porque ya lo vimos y es algo que a todas y cada una de nosotras nos ayudó a entender que el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar, que el diablo va a estar poniendo trampas en nuestra vida para hacernos caer. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos aquí como cuerpo de Cristo para ayudarnos unos a otros. Eso es lo que le va a dar un testimonio al mundo que está allá afuera, ¿sí? De que nosotros verdaderamente somos soldados de Cristo. ¿Cuántos en verdad quieren mostrarle al mundo que Cristo vive en ti? Yo sí quiero mostrarle al mundo. Yo sí quiero ser un soldado en la batalla, en el ejército del Señor. Entonces yo creo que no podemos salir a la batalla sin ir preparados, porque es sumamente peligroso. Decía Chelita, es vital. Entonces yo creo que en esta mañana me gustaría que te pusieras de pie, porque así como en la antigüedad un soldado no se podía poner solo todo este equipamiento, de igual manera nosotros solos no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de unos y de otros, pero también necesitamos primeramente la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahorita me gustaría que entonáramos un canto que para ti sea un canto donde tú declares la palabra de Dios sobre tu vida, no nada más un canto por cantar, sino que verdaderamente lo hagas, como decía Imelda, un rema para tu vida. Amén. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Vamos, decláralo con nosotros. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Cuando me siento rodeado, estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, 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 así
peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Cuando me siento rodeado, estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que siempre llega a tiempo a nuestras vidas, Señor. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes control, Señor, de nuestra vida, Padre. Queremos ponernos hoy en esta tarde tu armadura, Padre. Queremos estar listas para esa batalla, Padre. Queremos estar enlistadas en tu ejército, Padre. Como decía ahorita la alabanza, Padre, cuando estemos rodeadas, cuando estemos rodeados, Señor, sabemos que estamos rodeados por tu amor, sabemos que estamos rodeados por tu presencia, Padre, y queremos pelear, Señor, no con armas naturales, Señor, porque sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi esposo, no es contra mi esposa, no es contra mis hijos, no es contra mi vecina, mi vecino, Señor, no es contra a lo mejor como estoy pasando alguna situación económica, Padre, sino sabemos, Señor, que nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en ti, Señor, para la destrucción de fortalezas, Padre. Y yo creo, Señor, que cuando nosotros estamos peleando con esas armas poderosas, Señor, la enfermedad, Señor, la falta de economía, Padre, los problemas van a caer en tierra, Señor, porque estamos respaldados y respaldadas por ti, Señor. Porque creemos que esta palabra salió desde tu mismo trono, Padre. Porque tú sabes, Señor, que estamos en medio de una batalla, Padre, y que la respuesta a nuestros problemas no viene de otra parte, sino de la iglesia. Que la iglesia esté doblando su rodilla por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra colonia, por nuestra familia, Señor. Y sabemos que en ti somos más que vencedores, Padre. Hoy queremos darte toda honra y toda gloria a ti, Padre. Te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que se haga un rema en nuestros corazones, Padre. Yo te pido que quede guardada en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Que cuando estemos viviendo o pasando por situaciones difíciles, tu Espíritu Santo nos esté recordando esta palabra, Padre, para poder pelear con las armas que tú nos has entregado, Padre, y que sabemos que son poderosas. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.